A continuación, voy a hacer la explicación del tema respecto al taller de análisis de gráfica que habíamos propuesto para su posterior desarrollo, ¿no? Voy a enseñarles pequeños tips en los cuales, o los cuales ustedes deben tener en cuenta a la hora de analizar una gráfica que veo, que puedo detallar de la gráfica para contestar pues, las posteriores preguntas que me realicen. Entonces continuemos. El ejercicio número 1 plantea lo siguiente. La siguiente gráfica representa una excursión en bus de un grupo de estudiantes reflejando el tiempo que está dado en horas y la distancia al instituto que está dado en kilómetros. Entonces observen la gráfica. Es una gráfica que en el eje Y pues plantea la distancia, es decir, en kilómetros, y en el eje X plantea el tiempo que está dado en horas. Ahora, de acuerdo a esta, pues me hacen una serie de preguntas. ¿Qué puedo yo detallar acá? Observen, donde hay avance en tiempo, pero no hay avance en distancia, es decir, para este caso avance en X, pero no avance en Y, pues yo lo asumo como que esa excursión o ese grupo se detuvo allí. Es una manera pues que yo puedo argumentar eso. Pero donde hay avance en tiempo y también avance de distancia, es decir, donde hay líneas inclinadas, pues yo voy a asumir que hay desplazamiento y a la vez avance en tiempo, es decir, están viajando como tal. Ahora, empezamos a resolver las preguntas. Pregunta número A. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? Entonces me fijo que iniciaron en el punto 0 y llegaron hasta el punto 140, por lo cual pues el lugar a visitar está a 140 kilómetros. Si hubiesen tenido acá varias paradas, no importa, dado que yo analizo el tope máximo, que el tope máximo pues va a estar en este punto, es decir, 140 kilómetros. Ahora, ¿cuánto tiempo duró la visita al lugar? Entonces, recuerdan que en cuanto avance en X pero no avance en Y, yo lo puedo tomar como una visita, es decir, un lugar donde no hubo desplazamiento, un espacio acá donde no hubo desplazamiento, por lo cual vamos a asumir lo que está desde 2 hasta 6, es decir, la visita duró 4 horas en total. ¿Hubo alguna parada de ida? No, ¿por qué? Porque es una línea continua. Entonces, paradas de ida no hubo. Y paradas de vuelta, que observo que es estas líneas que van cayendo, es decir, son decrecientes, pues voy a suponer que la vuelta, aquí sí hubo una parada, obsérvenla. ¿Por qué? Porque hubo avance de tiempo, pero no avance en distancia, es decir, a la vuelta hubo una parada. Y la pregunta número D me dice, ¿cuánto duró la excursión completa, incluyendo el viaje de ida y vuelta? Pues miro cuánto avance hubo en horas. Me incluye las paradas o las visitas que se hizo, es decir, 9 horas sería la respuesta. En caso que les pregunten el tiempo que duró el viaje, pues asumo las 9 horas y le resto las horas de parada, es decir, estas 4 y estas 5, 9 menos 5 me daría 4 horas en total. Ejercicio número 2, entonces me plantea lo siguiente. La siguiente gráfica corresponde al recorrido que sigue Antonio para ir desde su casa al trabajo. Y observen, me entregan una gráfica donde el eje Y está dado en distancia en kilómetros y el eje X está dado en tiempo, que se valora en minutos. Y me preguntan, ¿a qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo? Entonces igual, ¿no? Asumo que parto de 0 hasta el pico más alto, que sería 16, es decir, la distancia sería de 16 kilómetros. Y me preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Asumo que ese tiempo es tiempo de desplazamiento, es decir, en ese tiempo no contaría esta parada que se hizo, que si observo esta parada es de 2 horas, por lo cual el tiempo total sería 15 menos 2, tardaría 13 minutos. A la pregunta B, ha hecho una parada para recoger a su compañera de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo ha estado esperando?
Pues asumo que es nuevamente esto, es decir, donde hay desplazamiento en tiempo, pero no en distancia. La respuesta sería 2 minutos. Y me preguntan a qué distancia de su casa vive su compañera. Asumo que es desde el punto cero hasta la primera parada, es decir, a los 6 kilómetros. Entonces su compañera viviría a 6 kilómetros de allí. ¿Qué velocidad ha llevado en kilómetros por hora durante los 5 primeros minutos de su recorrido? Entonces observen, acá, es decir, me preguntan esta línea en kilómetros por hora. Observo que recorrió 6 kilómetros en 5 minutos. Entonces, para hacer este cálculo de una manera rápida, en la calculadora, pues yo cojo 6 dividido en 5. Sé que 6 es kilómetros y 5 es minutos, pero el valor que no me sirve es minutos, dado que lo tengo que representar en horas. Yo sé que una hora son 60 minutos, es decir, lo dejaría 6 por 60 dividido en 5, y eso me va a dar un total de 72, es decir, este personaje iba a 72 kilómetros por hora. Bien, ejercicio número 3. El consumo de agua en un colegio viene dado por esta gráfica. Entonces, observen, ya es una gráfica con curva, donde inmediatamente que puedo analizar sin necesidad de ver las preguntas todavía. Desde 0 hasta las 8 no hubo ningún consumo, a las 8 hubo un consumo incremental que inmediatamente a las 12 fue cayendo, nuevamente aumentó a las 16 y finalizó a las 18 en 0. Y de 18 a 24 pues no hubo ningún consumo de agua. ¿Qué es relevante allí? Que de 0 a 8 y de 18 a 24 no se consumió nada, que los picos más altos están a las 12 y a las 16, entonces que desde las 8 hasta las 18 es donde se empieza a aumentar el consumo, donde hubo consumo. Bien, entonces de acuerdo a ello pues resolvemos las siguientes preguntas. ¿Durante qué horas el consumo de agua es nulo y por qué? Entonces, ¿durante qué hora el consumo de agua es nulo? Ya lo habíamos dicho, desde las 0 hasta las 8 y desde 18 hasta 24. ¿Por qué? Podemos asumir que, pues, bueno, en la gráfica no hay ningún desplazamiento en Y, dado que esto es un colegio, desde 0 hasta las 8, concluimos que no se trabaja o no se estudia acá en este colegio, ni lo mismo de 18 hasta las 24. ¿A qué hora se consume más agua? ¿Y cómo puedes explicar estos puntos? Entonces, las horas de mayor consumo pues van a ser los picos más altos. Es decir, este va a ser un pico alto que representa las 12 y este va a ser otro pico alto que representa las 16, es decir, a las 12 y a las 16. ¿Por qué? Podemos asumir que es un colegio, entonces podemos decir que estas son las horas de descanso, en la cual pues la mayoría sale al baño y allí pues hay un mayor consumo de agua. ¿Qué horario tiene el colegio? Entonces también se asume de acuerdo a la gráfica que el colegio tiene un horario que va desde las 8 de la mañana hasta las 18 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Estamos asumiendo que apenas llega alguien al colegio pues empieza a hacer un consumo de agua, que este se va a ver reflejado en estas curvas, hasta las 6 de la tarde que consume la última persona. ¿Por qué en el eje X solo consideramos valores entre 0 y 24? ¿Y qué significado tiene esto? Pues dado que el día está compuesto por 24 horas, esa es la representación que hace el eje X y esa sería como tal la explicación. Bien, ejercicio número 4. Entonces este me plantea lo siguiente. Se sabe que la concentración en sangre de un cierto tipo de anestesia viene dado por la siguiente gráfica. Observen, nos dan dosis versus tiempo. En el tiempo cero aplico una mayor dosis y esta se va a ver disminuida a medida que pasa el tiempo. Entonces me preguntan, ¿cuál es la dosis inicial? Pues la dosis inicial, cuando me pregunten inicial, hace referencia a un tiempo cero. Entonces al tiempo cero hubo una dosis de 100, entonces 100 miligramos. Pregunta B. ¿Qué concentración hay aproximadamente al cabo de 10 minutos y al cabo de una hora?
Entonces, al cabo de 10 minutos, ¿qué hago? Pues cruzo 10 minutos con la curva que viene bajando. Entonces, 10 minutos pegaría acá. Que asumo que esto pues está dado de 5 en 5, es decir, 10 minutos tendría una concentración de 45 miligramos. Y al cabo de una hora, entonces yo sé que una hora está representada por 60 minutos, pues nuevamente cruzo los 60 minutos con la curva que viene bajando y me daría acá, lo cual haría opción A. Acá está representado 5, entonces asumo que eso es la mitad, es decir, 2.5 miligramos al cabo de una hora. Bien, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Entonces ustedes acá se pueden preguntar lo siguiente: ¿la dosis depende del tiempo o el tiempo depende de la dosis? Claramente pues el tiempo no va a ser un dependiente de acuerdo a la dosis que se aplica, sino la dosis se va a ver reflejada de acuerdo al tiempo, es decir, la dosis va a ser la variable dependiente, es decir, esta va a depender de la otra, que es el tiempo, y el tiempo va a ser la variable independiente. Y la última pregunta me dice: a medida que pasa el tiempo, la concentración de sangre de la anestesia aumenta o disminuye. Pues en la gráfica es claro, ¿no? A medida que paso el tiempo, es decir, mientras más avanzo en X, observen que la curva va cayendo, es decir, disminuye. Bueno, ejercicio número 5, entonces plantea lo siguiente. Se va a organizar una excursión y el precio por persona va a depender del número de personas que vayan a dicha excursión. El número máximo de plazas es de 60 y el mínimo es de 10, admitiendo solamente grupos de 10 personas. La siguiente gráfica nos muestra la situación. Entonces, ¿qué asumo? En X hay el número de plazas y en Y el precio por persona. Entonces, que si viajan 10, que si ocupo 10 plazas, pues me va a costar 10 euros. Que si viajan 20 personas me va a costar 8, que si viajan 30 me va a costar 6 y si viajan 40 o más me va a costar 4 euros. Es decir, que a mayor número de personas que viajen, pues menor será el precio. Me pregunta la pregunta como tal número A: ¿qué significa o qué significado tiene el punto 20,8? Entonces observen, 20 en X y 8 en Y. Pues el significado que tiene es que si viajan 20 personas va a tener un costo de 8 euros. Y el de 40,4, pues que si viajan 40 personas ya les va a costar 4 euros. Es decir, que a mayor número de personas, menor será el costo por persona. Pregunta número B: ¿por qué hemos dibujado la gráfica solo entre 10 y 60? Esta es la respuesta a esto, es de acuerdo a las condiciones que me plantea el ejercicio, porque el ejercicio me planteaba acá en la parte de arriba que el número máximo de plazas es de 60 y el mínimo de 10, es decir, este es el mínimo, este es el máximo. ¿Podríamos continuarla? No podríamos continuarla, dado que me plantean un máximo de 60. A la pregunta C: ¿es una función continua o discontinua? Entonces, una función continua es aquel que lleva una línea recta, o no puede ser recta, pero una línea que no tenga corte en ningún lado. Acá no hay una línea que una los puntos, entonces voy a asumir que es una función discontinua. ¿Por qué no se pueden unir los puntos? Porque si digamos yo uno estos dos puntos, pues voy a asumir que si viajan 15, pues les va a costar 9. Pero tengan en cuenta que acá el ejercicio solo admite grupos de 10, es decir, 15 no va a existir, ni 25, es decir, no podría unir estos puntos porque se asume que cualquiera de estos valores de acá pues tendría cabida. Es por eso que es una función discontinua. Y a la pregunta de ¿por qué no unimos los puntos? Por lo que acabo de explicar, dado que son grupos de 10 personas. Ejercicio número 6. Entonces me plantea lo siguiente: las siguientes gráficas
corresponden al ritmo que han seguido 4 personas en un determinado tramo en una carrera. Y me piden que asocie cada persona con su respectiva gráfica. Entonces me da la siguiente información. Mercedes comienza con mucha velocidad y luego fue cada vez más despacio. Carlos empezó lento, pero fue aumentando gradualmente su velocidad. Lourdes empezó también lento, luego aumentó mucho su velocidad y después fue frenando poco a poco. Y Victoria mantuvo un ritmo constante. Entonces inmediatamente la que descarto esa Victoria, que tuvo un ritmo constante, pues es esta gráfica. Es decir, una gráfica que tenga igual ascenso tanto en tiempo o igual avance en tiempo como en distancia. Es decir, a Victoria le corresponde la gráfica número 3. Analicemos a otro. Carlos empezó lento y fue aumentando gradualmente, es decir, donde haya mayor recorrido en tiempo, pero no en distancia, observen acá, y luego se fue disminuyendo el tiempo, pero aumentando la distancia, es decir, empezó lento y luego fue más rápido. Es decir, la gráfica número 1 correspondería a personaje Carlos. Mercedes comenzó con mucha velocidad, es decir, una persona que mucha distancia, poco tiempo, y luego cada vez más despacio. Observen, mucha velocidad, es decir, mucho avance, poco tiempo, y luego le fue bajando, es decir, ya pasó más tiempo y menos avance. Es decir, la gráfica número 4 corresponde a Mercedes. Y conclusión, pues Lourdes sería la gráfica número 2, pero pues analicemos que empezó lento, observen, mucho tiempo, poca distancia. Luego aumentó mucho su velocidad, acá hubo un incremento bastante de distancia, más no en tiempo, y después fue frenando poco a poco, es decir, fue disminuyendo a ese aumento que tenía. Ejercicio número 7, entonces, me pide que una cada materia con la gráfica que relaciona su peso con su volumen y que demos una breve explicación de por qué es así. Me dan los garbanzos, el algodón y el plomo. Allí lo primero que descarto es el algodón, ¿no? El algodón ocupa mucho volumen, pero su peso es muy poquito. Entonces analizo una gráfica de estas tres, a ver que tenga mucho volumen. Observen acá, tiene mucho volumen y poco peso, es decir, poco avance en peso, pero sí mucho avance en volumen. Por lo cual, esta representaría el algodón. Los garbanzos podemos asimilar que son adecuados a su peso, su volumen es adecuado al peso, es decir, van a ser constante volumen con peso. Entonces representaría la gráfica A. Y el plomo es un elemento que pesa mucho y ocupa poco espacio, es decir, mucho peso, poco volumen, pues sería la gráfica número C. Bueno, al ejercicio número 8, entonces me pide que asocie cada enunciado con la gráfica que corresponde. Me presentan 4 gráficas y 4 diferentes descripciones a cada una de ellas, entonces debo identificarlas. La primera, la altura de una pelota que bota al pasar el tiempo. Si ustedes botan una pelota, pues entre más pase el tiempo, la pelota va a rebotar menos. Entonces, observen esto. Tiene mucha altura, la dejo caer, es decir, cae hasta el piso, vuelve y sube, pero ya no sube hasta la misma altura, y así va perdiendo su altura a medida que transcurre el tiempo. Es decir, esta representa el A. El costo de una llamada telefónica en función de su duración. Estos son directamente proporcionales, es decir, entre más tiempo me demore yo en la llamada, pues mayor va a ser el cobro que tendré. Es decir, una gráfica donde represente algo constante, pues sería la gráfica número 1. A mayor tiempo, mayor costo. Distancia a casa durante un paseo de 30 minutos. Asumimos que en el paseo me alejo y luego vuelvo a casa. Es decir, me alejo la máxima distancia y luego pues me devuelvo a casa. Es decir, vuelvo a la misma distancia con la que inicié. Por lo cual, esta sería la representación a la C. Y el nivel de agua en una piscina vacía al llenarla. Entonces acá vamos a suponer que la piscina la llenamos a tramos.
tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5. Que pues obviamente el nivel, observen, va a subir de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. Ejercicio número 9. Me preguntan, ¿cuál es la gráfica que corresponde a cada una de las siguientes situaciones? Y que razonemos la respuesta. Entonces, 4 gráficas, 4 descripciones. La gráfica, la descripción A. El recorrido realizado por un autobús urbano. Pues suponemos que si es un autobús urbano, pues este hace varias paradas. Es decir, podría ser la 3 o podría ser la 2. No podemos saberlo aún. Paseo en bicicleta por el parque, parando una vez a beber agua. Ah, bueno, entonces acá me ubico en una de las gráficas donde haya una parada. Observo esto. Es decir, avance en tiempo, pero no en distancia. Por lo cual la gráfica 4 corresponde a la descripción B. La descripción C. Distancia recorrida por un coche de carreras en un tramo de circuito. Pues suponemos que si es en un tramo de circuito, este no va a hacer ninguna parada, es decir, descarto estas 3. Y sería esta, mucho avance en poco tiempo, pues es un coche de carreras. Entonces la gráfica 1 corresponde a la descripción C. Y la descripción D, un cartero repartiendo el correo. Al igual que el bus, pues también va a hacer varias paradas, pero ¿cuál va a ser la diferencia que me va a dar entre la número 2 y la número 3? Supongo que el bus tiene mayor avance que el cartero, es decir, fíjese, el cartero avanzó más en el mismo tiempo que el cartero. Miren, la 2 y la 3 tuvo el mismo tiempo de medida, pero el avance en una fue mayor que en la otra, por lo cual la gráfica 3 corresponde al bus y la gráfica 2 corresponde al cartero. Bueno, y finalmente pues tenemos el ejercicio número 10, que me dice lo siguiente. Dependiendo del día de la semana, Rosa va al instituto de una forma distinta. El lunes va en bicicleta, el martes va con su madre en coche, parando a recoger a su amigo Luis, es decir, hace una parada. El miércoles va en autobús, que hace varias paradas. El jueves va andando y el viernes va en motocicleta. Lo primero que debo hacer pues es identificar a qué descripción corresponde cada gráfica. Entonces, empecemos a descartar. El martes me dice que va en coche y hace una parada, es decir, observo las gráficas y donde haya una parada pues va a corresponder al coche. Es decir, el martes corresponde a la gráfica 4. El miércoles va en autobús que hace varias paradas. Igual, observo las gráficas, la que hace varias paradas es la gráfica número 3. Observen. Pasa el tiempo sin recorrer distancia. Y bueno, me queda el lunes, el jueves y el viernes, es decir, entre bicicleta, caminando o en motocicleta. Si analizo estos 3 medios, pues concluyo que la motocicleta va a recorrer la misma distancia, pero en menos tiempo. Es decir, esta, fíjense, recorre la misma distancia en solo 2 casillitas de tiempo. Por lo cual, esta va a representar a la motocicleta, es decir, el viernes. Caminando va a ser la más lenta, o va a ser en el cual ocupe más tiempo. Entonces observo entre la 5 y la 1, la que ocupa más tiempo es la 1, es decir, esta va a ser la correspondiente al día jueves, es decir, caminando. Y pues conclusión, el lunes va a estar representado por el 5. Me preguntan, ¿qué día tarda menos? Entonces observo la que haya menos avance en tiempo, es decir, esta que solo avanzó 2, y esta correspondía a la motocicleta, es decir, el viernes, es el día que tarda menos tiempo. Y el día que tarda más tiempo, entonces el que tenga más avance en tiempo, es decir, la 1, que habíamos dicho era el día que se fue caminando, es decir, el jueves. Viernes menos y jueves más. ¿Qué día recorre más distancia? Entonces me ubico en distancia, que supongo que es el eje Y. Este día recorrió esta distancia y fíjense en que todo recorrió la misma distancia. Es decir, respuesta, todos los días recorre la misma distancia. Y esto pues era la explicación al taller que les había propuesto.
Ya saben, cualquier duda o pregunta que tengan, tienen disponibles el chat institucional, tienen disponible también el correo o el chat que tenemos en el grupo de análisis cuantitativo. Estaré pendiente para cualquier duda o pregunta que pueda surgir de esto que acabo de explicar.